Le di mis órganos a mi hermana antes de cumplir 18 años. La semana pasada, su novio hizo una pregunta que la hizo perderlo todo. Cuando tenía 14 años, mi hermana mezcló media botella de vodka con un puñado de analgésicos porque un chico en una fiesta le dijo que así le pegaría más rápido. Lo que sea que le hizo a su hígado, lo hizo en menos de 48 horas. Su piel se puso amarilla primero, luego el blanco de sus ojos. Empezó a vomitar sangre sobre el piso del baño y no podía dejar de temblar, y mis padres la llevaron al hospital manejando a 90 todo el camino. Recuerdo estar sentado en la sala de espera cuando mi mamá me llevó al pasillo y me tomó de las dos manos. Gabriel, tu hermana necesita parte de tu hígado, dijo. Eres el único compatible. Todo mi cuerpo se puso frío. ¿Quieres que me abran? Los hígados vuelven a crecer, dijo rápido. Es una sola cirugía. Eso es todo. Estarías salvándole la vida. No quiero una cirugía, dije. Tengo miedo. El agarre de mi mamá se apretó sobre mis manos. Tu hermana se está muriendo, Gabriel. ¿Entiendes eso? Se está muriendo y tú puedes salvarla. No quiero que me corten, dije. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si me muero? No te vas a morir. El doctor dijo que era seguro. También dijo que Sloan podría no sobrevivir. ¿Cómo es que eso es seguro? La cara de mi mamá se endureció. Tu hermana está en esa habitación luchando por su vida por un error estúpido. Un error. ¿Y tú aquí parado preocupado por ti mismo? Empecé a llorar. No pude evitarlo. Tenía 14 años. Y mi mamá me miraba como si fuera un monstruo por no querer que alguien me abriera. No estoy preocupado por mí, dije. Solo tengo miedo. Entonces ten miedo y hazlo de todos modos, dijo mamá. Eso es lo que hace la familia. Papá vino de la habitación de Sloan. Me miró la cara una vez y me abrazó. Oye, campeón, dijo suavemente. Sé que da miedo, pero a Sloan se le está acabando el tiempo. La lista de trasplantes es demasiado larga. Te necesita. ¿Por qué no puedes hacerlo tú? Pregunté. Oh, mamá, ya nos hicimos las pruebas. No somos compatibles. Tiene que ser tú. Debí haberlo sabido. Debí haberlo sabido en el segundo en que me llevaron a ese pasillo, que en realidad no tenía opción. Así funcionaba siempre en mi familia. Sloan necesitaba algo, y se esperaba que yo lo entregara. Cuando Sloan quiso que moviéramos mi cumpleaños para que no cayera el mismo fin de semana que su recital de danza, lo movimos. Cuando atraparon a Sloan copiando en un examen final, y necesitaba que alguien dijera que le habían dejado ver su hoja, mis padres me miraron a mí. Siempre fui el segundo. Así eran las cosas. ¿Y qué hay de la lucha libre? Pregunté en voz baja. Tengo el torneo estatal el mes que viene. El entrenador dijo que habría reclutadores ahí, reclutadores de universidad. Me dijeron que si luchaba como en los distritales, podría ser reclutado temprano. Me dijeron que de verdad tenía una oportunidad, que esta era mi oportunidad de demostrarlo. Mamá hizo un sonido con la garganta. ¿Lucha libre? Tu hermana podría morir y tú estás preocupado por la lucha libre, Gabriel. Papá me miró con ojos cansados. El doctor dijo que necesitarías unas 6 semanas para recuperarte. Quizás te pierdas el torneo de este año, pero siempre hay un próximo año. Una cirugía y todo esto termina. Tu hermana mejora, tú te recuperas, todo vuelve a la normalidad, nunca más te pediremos algo así. Quería creerle, quería creer que esto era algo que pasaría una sola vez, que podría salvar a mi hermana y volver a mi vida normal y nunca volver a pensar en ello. ¿Lo prometes? Pregunté. Solo esta vez. Papá me abrazó. Te lo prometo, hijo. Solo tiene que pasar una vez. Mamá se acercó más y puso su mano en mi espalda. Su voz se suavizó por primera vez desde que empezó la conversación. Eres nuestro Gabriel, dijo. Fuiste enviado a nosotros para salvar a esta familia. Por eso te pusimos ese nombre. No supe qué decir a eso. No me sentía como un ángel guardián. Solo tenía miedo. Pero Sloan se estaba muriendo. Mi hermana mayor, que me enseñó a andar en bici en la entrada cuando tenía 5 años, que solía colarme a los buenos asientos en su recital para que pudiera verla, que me dijo que algún día iba a luchar en las Olimpiadas y ella gritaría más fuerte que nadie en el edificio. No era perfecta, recibía más que yo y lo sabía, y a veces me lo refregaba, pero seguía siendo mi hermana. No podía dejarla morir, no cuando tenía el poder de salvarla. Está bien, dije. La palabra salió pequeña y temblorosa. Lo haré. Todo el cuerpo de mamá se relajó. Papá me apretó más fuerte. Gracias, Gabriel, susurró en mi pelo. Muchas gracias. Estás salvando a nuestra familia. Las siguientes horas fueron un borrón de doctores y formularios de consentimiento y enfermeras explicando cosas que no entendía. Seguían hablando de porcentajes y tiempos de recuperación y posibles complicaciones, pero todo en lo que podía concentrarme era en el miedo latiendo en mi pecho. Antes de llevarme a cirugía, mi papá me tomó la mano y dijo: Te queremos mucho, Gabriel. Vamos a estar aquí mismo cuando despiertes. Tú y Sloan van a estar bien. Mamá me besó la frente. Eres tan valiente, dijo. Tu hermana tiene mucha suerte de tenerte. Quise decir algo de vuelta, pero la anestesia ya me estaba llevando. Lo último que recuerdo pensar fue que esto era lo más difícil que había hecho jamás, que nada en mi vida volvería a asustarme tanto. Estaba equivocado. Esto era solo el principio. Se suponía que la recuperación tomaría 6 semanas. Tomó 8. La incisión se infectó durante la 3ª semana y pasé 4 días extra en el hospital conectado a antibióticos intravenosos mientras mis padres dividían su tiempo entre mi habitación
y la de Sloane, excepto que en realidad no lo dividían. Pasaban a verme unos 10 minutos. Preguntaban cómo me sentía, me decían lo valiente que era, y luego desaparecían de vuelta al lado de Sloane durante horas. Los escuchaba reír por el pasillo. Escuchaba a los amigos de Sloane llegar de visita con globos y tarjetas, y un oso de peluche gigante que no cabía por la puerta. Mi equipo de lucha libre me mandó una sola tarjeta. El entrenador la firmó. «Que te mejores pronto. Nos vemos en el tapete». Eso fue todo. El torneo estatal sucedió mientras todavía estaba en mi cama de hospital. Lo vi en mi teléfono con el volumen bajo para no molestar a nadie. Mi compañero de equipo Cole ganó en mi categoría de peso, el cuadro para el que había entrenado todo el año, el que el entrenador dijo que tenía la mejor oportunidad. Vi a Cole recibir su mano levantada en el centro del círculo, y vi a los reclutadores en las gradas anotando cosas. Y supe que acababa de perder algo que nunca recuperaría. La foto de Cole salió en la sección de deportes local a la mañana siguiente. Estrella local atrae interés universitario. Se suponía que ese era yo. Se suponía que ese era mi titular, pero en cambio estaba acostado en una cama de hospital con grapas en el estómago porque mi hermana decidió jugar al experimento de química con vodka y pastillas. Cuando finalmente me dieron de alta, el entrenador vino a casa. Se sentó en el borde de mi cama y me dijo que no me preocupara. «Vas a volver más fuerte», dijo. «Los atletas se recuperan de contratiempos todo el tiempo. El torneo del próximo año será tuyo». Quise creerle. De verdad quise. Pero cuando finalmente me dieron el visto bueno para entrenar de nuevo, 3 meses después, algo estaba mal. Era más lento al arranque. No mucho. Solo un instante aquí y allá. Pero en la lucha libre, un instante es todo el combate. El entrenador me hizo hacer ejercicios extra, acondicionamiento extra, todo extra. Nada funcionó. Mi cuerpo simplemente ya no se movía igual. El tejido cicatricial se estiraba cuando hacía un puente. Mi fuerza central había desaparecido. Me quedaba sin aire a la mitad de rondas que antes eran nada. Para cuando empezó la siguiente temporada, ya no era el chico al que venían a ver los reclutadores. Ni siquiera era el mejor del salón. Los reclutadores que me habían estado observando se habían movido a otros chicos. El entrenador dejó de hablar de la universidad, dejó de hablar de las olimpiadas. Solo me daba palmaditas en el hombro y decía: «Lo estás haciendo bien, Gabriel. Sigue trabajando duro», pero podía verlo en sus ojos. Ya no creía en mí. Nadie lo hacía. Mientras tanto, Sloane prosperaba. Su recuperación fue perfecta, de manual. Dentro de 4 meses, había vuelto a su vida normal como si nada hubiera pasado. De vuelta con sus amigos, de vuelta a sus fiestas, de vuelta a todo. Descubrí que estaba bebiendo de nuevo 6 meses después de la cirugía. Estaba haciendo tarea en mi cuarto cuando la escuché tambalearse por la puerta principal a las 2 de la mañana. Abrí mi puerta y ahí estaba, apoyada contra la pared, apestando a tequila. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. Se rió. «Relájate, hermanito. Estoy bien. Casi te mueres por beber», le dije. «El doctor dijo que no puedes hacer esto más. Tu hígado no lo aguanta». Puso los ojos en blanco. De verdad los puso en blanco, como si yo estuviera siendo dramático. «El doctor dijo que tengo que tener cuidado. Estoy teniendo cuidado. Unos tragos no me van a matar». «Sloane, te di parte de mi hígado», dije. «¿Entiendes eso? Dejé que me abrieran para que pudieras vivir y lo vas a destruir de nuevo». Se apartó de la pared y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Una crueldad casual que me hizo retroceder un paso. «¿Y qué si lo hago?», dijo. «Los hígados se regeneran. Eso fue lo que te dijeron, ¿no? Ese es todo el punto». «¿Qué se supone que significa eso?», sonrió. No una sonrisa amable. Una sonrisa que decía que sabía algo que yo no. «Significa que si la vuelvo a regar, mamá y papá simplemente te harán arreglarlo. Ese es literalmente tu trabajo, Gabriel. Eres las piezas de repuesto. Eres el plan de respaldo. Para eso te tuvieron». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. «Eso no es cierto». «Claro que sí. ¿Por qué crees que te pusieron Gabriel el guardián? Se supone que me salves. Ese es todo tu propósito. Así que deja de preocuparte por lo que hago con mi cuerpo, porque ambos sabemos que vas a estar ahí para arreglarlo cuando te necesite». Pasó junto a mí hacia su cuarto y cerró la puerta de un portazo. Me quedé en el pasillo mucho tiempo tratando de convencerme de que solo estaba borracha, siendo mala porque estaba tomada, que en realidad no creía lo que había dicho. No podía. A la mañana siguiente le conté a mis padres lo que pasó. Les dije que Sloane estaba bebiendo de nuevo. Les dije lo que había dicho sobre que yo era el plan de respaldo. Mamá suspiró como si la estuviera agotando. «Gabriel, tu hermana ha pasado por mucho. Tiene permitido desahogarse un poco». «No se está desahogando», dije. «Está destruyendo el hígado que le di». Papá puso su mano en mi hombro. «Sloane conoce sus límites. No va a hacer nada estúpido. Y tienes que dejar de ser tan dramático con esto. El doctor dijo que podía tomarse un trago ocasional mientras tuviera cuidado». «No tuvo cuidado», dije.
Estaba borracha. Una noche no significa nada. Déjalo pasar. No podía creer lo que escuchaba. ¿Y qué hay de lo que dijo sobre que yo era las piezas de repuesto? La expresión de mamá se endureció. Estaba borracha. No lo dijo en serio. Y honestamente, Gabriel, esta mentalidad de víctima no te queda bien. Hiciste algo maravilloso por tu hermana. Deberías estar orgulloso de eso en lugar de restregárselo a todos. Abrí la boca para discutir, pero la mirada en su cara me detuvo. Era la misma mirada que me había dado en el pasillo del hospital. La mirada que decía que yo era egoísta por tener sentimientos. La mirada que decía que mi único trabajo era sacrificarme y sonreír. Fui a mi cuarto y no salí el resto del día. Unas semanas después, mis padres me sentaron para una charla familiar. Pensé que quizás finalmente iban a lidiar con la bebida de Sloan. Quizás me habían escuchado después de todo. En cambio, papá se aclaró la garganta y dijo: tenemos que hablar de tu fondo universitario. ¿Mi fondo universitario? El que mis abuelos habían empezado el día que nací. El que habían estado agregando cada cumpleaños y Navidad durante 14 años. El que se suponía que pagaría por mi futuro. ¿Qué con él?, pregunté. Papá y mamá intercambiaron una mirada. Las cuentas médicas de Sloan fueron significativas, dijo mamá. El seguro no cubrió todo. Tuvimos que tomar algunas decisiones difíciles. Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Qué tipo de decisiones? Usamos tu fondo universitario para cubrir el resto. La habitación se inclinó. Tomaron mi dinero de la universidad para sus cuentas. Era necesario, dijo papá. Sloan necesitaba cuidado especializado. La alternativa era dejarla sufrir, pero ese era mi dinero. La abuela y el abuelo me lo dieron a mí. Nos lo dieron a nosotros para guardarlo para ti, corrigió mamá. Y tomamos una decisión. Cuando seas mayor, entenderás que a veces los padres tienen que tomar decisiones difíciles. ¿Y el fondo universitario de Sloan?, pregunté. También usaron ese. Silencio. Mamá miró al piso. Papá miró a la pared. Ninguno de los dos me miró a mí. El fondo de Sloan es para Sloan, dijo finalmente mamá. Va a necesitarlo. Ya sabes lo competitivo que está todo ahí afuera. Entonces ella se queda con su dinero, pero yo tengo que perder el mío por las cuentas de su error. No fue un error, dijo papá bruscamente. Fue un accidente y no vamos a castigar a Sloan por algo que no quiso hacer. Pero a mí sí me van a castigar por eso. Dije, soy yo quien le dio mi hígado, y soy yo quien lo pierde todo. Mamá se puso de pie. Esta conversación se terminó. La decisión está tomada. Si quieres ir a la universidad, harás lo que hace todo el mundo y solicitarás becas. Eres un chico inteligente. Lo vas a resolver. Salió de la habitación. Papá la siguió. Me senté en el sofá solo tratando de entender lo que acababa de pasar. Mi carrera en la lucha libre se había ido. Mi fondo universitario se había ido. Mi hermana estaba de vuelta bebiendo como si nada hubiera cambiado. Y mis padres pensaban que yo estaba siendo dramático por estar molesto por cualquiera de esas cosas. Tenía 15 años y ya estaba aprendiendo la lección más importante de mi vida. En esta familia, yo no existía como persona. Me senté en el sofá solo tratando de entender lo que acababa de pasar. Mi carrera en la lucha libre se había ido. Mi fondo universitario se había ido. Mi hermana estaba de vuelta bebiendo como si nada hubiera cambiado. Y mis padres pensaban que yo estaba siendo dramático por estar molesto por cualquiera de esas cosas. Tenía 15 años y ya estaba aprendiendo la lección más importante de mi vida. En esta familia, yo no existía como persona. Existía como un recurso. Y los recursos no tienen permitido tener sentimientos. Pasaron 3 años. Cumplí 17. Sloan cumplió 20. En esos 3 años, vi a mi hermana destruir sistemáticamente todo lo que le había dado. No solo bebía ocasionalmente, como afirmaban mis padres. Bebía constantemente. Fiestas cada fin de semana, botellas de vino en el reciclaje. Apenas intentaba esconder una petaca en su bolsa que mis padres fingían no ver. 2 veces la encontré desmayada en el piso del baño. Ambas veces mis padres culparon al estrés. Está en la universidad ahora, dijo mamá. Todos beben en la universidad. Solo está siendo una joven adulta normal. Las jóvenes adultas normales no casi mueren de una falla hepática a los 17 años. Las jóvenes adultas normales no tenían los órganos de su hermano dentro de ellas, pero había dejado de intentar discutir. Cada vez que sacaba el tema de la bebida de Sloan, mis padres me miraban como si estuviera celoso, como si estuviera tratando de sabotear a mi hermana en lugar de salvarla. Así que me enfoqué en mi propia vida. Me uní a cada club que pude encontrar. Consejo estudiantil, debate, equipo académico. Si no podía ser reclutado para la lucha libre, me haría impresionante de alguna otra manera. Solicité becas obsesivamente, basadas en necesidad, basadas en mérito, concursos de ensayos, cualquier cosa. Trabajaba medio tiempo en una ferretería para ahorrar dinero para las solicitudes. Estaba decidido a construirme un futuro, aunque mi familia ya hubiera decidido que no merecía uno. Y entonces mis padres aparecieron en mi escuela. Era un martes por la tarde. Estaba en la biblioteca trabajando en un ensayo de beca cuando la subdirectora vino por mí. «Tus padres están en la oficina»,
dijo. Dicen que es una emergencia familiar. Lo supe antes de que terminara la frase. Lo supe. Caminé a la oficina principal con piernas que se sentían como si pertenecieran a otra persona. Mamá estaba sentada en una de las sillas de plástico con la cara entre las manos. Papá caminaba de un lado a otro junto a la ventana. Ambos levantaron la vista cuando entré. «Es Sloan», dijo papá. Su hígado está fallando otra vez. Me quedé en la puerta esperando sentir algo. Sorpresa, tristeza, miedo. Pero todo lo que sentía era cansancio. Estaba tan cansado. El doctor dijo que el daño es extenso, continuó mamá. Su voz temblaba. Al parecer, ha estado bebiendo más de lo que sabíamos. Mucho más. Su hígado ya no puede seguirle el paso. Se los dije en voz baja. Durante 3 años les dije que estaba bebiendo demasiado y me dijeron que era dramático. No es momento para un «te lo dije», respondió papá bruscamente. Tu hermana está en el hospital. Podría morir porque ustedes la dejaron beber hasta la muerte después de que le di parte de mi hígado. Mamá se puso de pie. Sus ojos estaban rojos, pero su mandíbula estaba firme. Necesitamos que lo hagas otra vez. No, la palabra salió antes de que pudiera detenerla. Clara y firme y definitiva. Mis 2 padres me miraron como si hubiera hablado en un idioma extranjero. No, repitió mamá. Gabriel, tu hermana se está muriendo. Lo sé y lo siento, pero no puedo hacer esto otra vez. Papá se acercó a mí. ¿No puedes o no quieres? Ambos. Me prometiste que solo pasaría una vez. Me miraste a los ojos y lo prometiste. Las circunstancias cambiaron, dijo papá. A veces las promesas tienen que romperse cuando hay vidas en juego. Su vida está en juego por decisiones que tomó porque ustedes la dejaron tomarlas. Porque cada vez que traté de advertirles, me dijeron que me callara y dejara de estar celoso. La cara de mamá se retorció. ¿Entonces vas a dejar que tu hermana muera para probar algo? No la estoy dejando morir. Simplemente no me voy a matar a mí mismo para salvarla otra vez. Matarte a ti mismo. Papá se rió, pero no había humor en ello. No seas dramático. Sobreviviste la primera cirugía perfectamente bien. No sobreviví perfectamente bien. Estuve en el hospital 8 semanas. Tuve una infección. Perdí mi carrera de lucha libre. Perdí mi fondo universitario. Perdí 3 años de mi vida recuperándome de lo que me pidieron que hiciera. Y tu hermana habría perdido su vida real si no lo hubieras hecho, le respondió mamá. Ese es el trato. Eso es lo que significa familia. Miré a mi madre, a la mujer que se suponía que me amaba incondicionalmente, a la mujer que me miraba como si fuera un monstruo por no querer que me abrieran otra vez. Dije, no. Mamá se acercó más hasta quedar justo frente a mi cara. Si Sloan muere porque te niegas a ayudar, nunca más serás bienvenido en esta familia. ¿Me entiendes? Estarás muerto para nosotros. Cariño, dijo papá en voz baja. Ya basta. No es suficiente hasta que él acepte, hasta que deje de actuar como un mocoso egoísta y haga lo que se necesita hacer. Debí haberme ido. Debí haber vuelto a mi ensayo de beca y dejar que ellos resolvieran su propio desastre. Pero entonces Sloan misma apareció. Empujó la puerta de la oficina viéndose gris y demacrada, nada parecida a la hermana saludable que se había burlado de mí en ese pasillo 3 años antes. Alguien debió decirle dónde estábamos. Alguien debió ayudarla a llegar porque apenas podía sostenerse en pie. Gabriel, dijo. Su voz se quebró en mi nombre. Por favor, sé que la regué. Sé que te dije cosas terribles, pero no estoy lista para morir. Tengo 20 años. Por favor, no dejes que me muera. Las lágrimas le corrían por la cara. Lágrimas de verdad. No del tipo manipulador que me había acostumbrado a ver de mis padres. Solo terror puro de una chica que finalmente había entendido que no era invencible. Lo siento, continuó. Lo siento mucho por todo. Por llamarte piezas de repuesto. Por beber después de que me salvaste. Por dar por sentado todo lo que me diste. Si haces esto otra vez, te juro que seré diferente. Nunca más volveré a beber. Pasaré el resto de mi vida compensándotelo. Miré a mi hermana, el tinte amarillo arrastrándose en sus ojos, la forma en que sus manos temblaban, el miedo en su cara que reflejaba el miedo que yo había sentido 3 años antes cuando me pidieron por primera vez que hiciera esto, y sentí algo agrietarse dentro de mí. No quiero hacer esto otra vez, susurré. Lo sé, dijo Sloan. Sé que no quieres, y no deberías tener que hacerlo, pero te lo ruego, Gabriel. Te ruego que me des una oportunidad más. Mamá lloraba, papá lloraba, Sloan lloraba. Todos en esa habitación lloraban excepto yo. Se me habían acabado las lágrimas hacía años. Si hago esto, dije lentamente, y vuelves a beber, se acabó para siempre. Nunca más te volveré a hablar. Nunca más te ayudaré. Estarás muerta para mí. ¿Entiendes? Sloan asintió frenéticamente. Entiendo. Lo prometo. Nunca más. Miré a mis padres. Y ustedes dos tienen que hacerla responsable de verdad esta vez. Nada de fingir que no lo ven. Nada de culpar al estrés. Si tan solo mira un trago... Me lo dicen. Asintieron. Estuvieron de acuerdo con todo. Habrían estado de acuerdo con cualquier cosa. 2 semanas después estaba de vuelta en el hospital. Esta vez la cirugía fue más larga, más complicada. El doctor dijo que mi hígado se había regenerado bien, pero que el tejido ahora era diferente, más fibroso, más difícil de trabajar. Cuando desperté, algo estaba mal. Dolor que no debía estar ahí. Monitores pitando más rápido de lo que deberían. Una enfermera corriendo a mi cama y llamando a un doctor. Ha habido una complicación, le dijo el cirujano a mis padres. Yo todavía estaba
estaba demasiado confundido para entender lo que decía. Algo sobre sangrado, algo sobre tener que operar de nuevo, algo sobre que fue incierto por unas horas. Estuve en cuidados intensivos durante 3 días. Mamá se quedó conmigo todo el tiempo. Al menos eso fue lo que me dijo después. Sobre todo recuerdo el dolor y la neblina y el terror de no saber si iba a despertar cada vez que cerraba los ojos. Cuando finalmente estuve lo suficientemente estable para mudarme a una habitación normal, el cirujano vino a hablar conmigo a solas. Esperó a que mis padres fueran a la cafetería. Luego acercó una silla a mi cama y me miró con ojos que eran amables pero serios. Gabriel, necesito decirte algo importante, dijo. Tu hígado se regeneró después de la primera donación, pero no perfectamente. Hay cicatrización significativa. El tejido está comprometido de maneras que hicieron que esta cirugía fuera mucho más peligrosa de lo que debería haber sido. Asentí. Ya sabía que algo estaba mal. Podía sentirlo. Si alguna vez te piden que dones otra vez, necesito que entiendas lo que eso significaría, dijo. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus próximas palabras con mucho cuidado. Una tercera donación sería extremadamente peligrosa, potencialmente fatal. Tu hígado no puede soportar ese tipo de trauma repetido. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entendí perfectamente. No dejes que nadie te presione hacia otra donación, continuó el cirujano. Ni tus padres, ni tu hermana, ni nadie. Tu vida estaría en grave riesgo. Gracias por decírmelo, dije en voz baja. ¿Puede escribir eso para mí? Todo lo que acaba de decir. Lo quiero por escrito. Se vio sorprendido, pero asintió. Por supuesto. También puedo darte una copia de mis notas médicas, la documentación de las complicaciones, el pronóstico para cualquier procedimiento futuro. Lo quiero todo, dije. Todo. Volvió 1 hora después con una carpeta. Adentro estaba su declaración escrita sobre los riesgos de una tercera cirugía, sus notas médicas de mi expediente, documentación de cada complicación por la que había pasado. Me la entregó como si fuera un salvavidas, porque lo era. Cuando mis padres volvieron de la cafetería, observé sus caras con cuidado. Estaban sonriendo, relajados, aliviados de que Sloan se estuviera recuperando bien en su propia habitación por el pasillo. El doctor habló conmigo, dije, sobre las complicaciones, sobre lo que significaría una tercera cirugía. La sonrisa de mamá parpadeó por un segundo. No nos preocupemos por eso ahora mismo. Enfoquémonos en que ambos se recuperen. Dijo que podría matarme. Dijo que podría ser peligroso. La medicina avanza todo el tiempo, corrigió papá. Lo que hoy es arriesgado podría ser rutinario en unos años. Pero si Sloan destruye este hígado también, no lo hará, dijo mamá firmemente. Lo prometió, y nosotros prometemos hacerla responsable. Esta conversación no tiene sentido. Me dio unas palmaditas en la mano. Eres tan valiente, Gabriel. Tu hermana tiene mucha suerte de tenerte. Ahora descansa. No escucharon ni una palabra de lo que dije. No les importó la advertencia. Ya habían decidido que mi vida era un intercambio aceptable por la comodidad de Sloan, pero esta vez yo tenía pruebas. Tenía la advertencia del doctor por escrito. Tenía mis registros médicos. Tenía documentación que no podían descartar ni reescribir ni fingir que no existía. Solo no sabía cuándo tendría que usarla. Sloan fue dada de alta una semana antes que yo. Vino a mi habitación antes de irse. Se paró en la puerta viéndose sana y fuerte mientras yo estaba acostado en mi cama de hospital, con tubos saliendo de mis brazos. Gracias, dijo. Lo digo en serio, Gabriel. Voy a ser diferente esta vez. Más te vale, dije. Lo seré, lo prometo. Se fue. Me quedé en el hospital 3 semanas más, lidiando con complicaciones que no deberían haber pasado. Infecciones, acumulación de fluidos, dolor que no se iba. Cuando finalmente me dieron de alta, fui a casa y descubrí que Sloan había hecho una fiesta el fin de semana anterior, una grande, con alcohol. Mis padres dijeron que solo eran sus amigos celebrando que estaba bien. Dijeron que ella no había bebido nada. Dijeron que yo estaba siendo paranoico y desagradecido y que necesitaba dejar de buscar razones para estar enojado. Fui a mi cuarto y cerré la puerta con llave y no salí durante 2 días. Esa noche empecé a llevar registros. Cada vez que veía a Sloan beber, lo anotaba. Fechas, horas, qué estaba bebiendo, cuánto. Tomaba fotos con mi teléfono cuando no me veía, capturas de pantalla de sus publicaciones de bares y fiestas. Guardé la carpeta del doctor en un cajón con llave donde nadie pudiera encontrarla. Reuní evidencia como un detective construyendo un caso porque sabía que esto no había terminado. Sabía que vendrían por mí de nuevo, y cuando lo hicieran, estaría listo. Pasaron 4 años más. Cumplí 21. Sloan cumplió 24. En esos 4 años, hice todo lo posible por construir una vida lejos de mi familia. Entré a una universidad estatal con una beca parcial y trabajé 2 empleos para cubrir el resto. Me especialicé en contabilidad porque era práctico y porque la idea de ser financieramente independiente de mis padres se sentía como libertad. Mantuve mi distancia. Volvía a casa en Navidad y quizás otra festividad al año. Llamaba a mis padres una vez por semana y mantenía la conversación corta. Sloan y yo apenas hablábamos. No confiaba en ella y ella lo sabía. Cada vez que la veía, buscaba señales, ojos inyectados
dedos en sangre, manos temblorosas, olor a alcohol en su aliento. A veces las encontraba, a veces no, pero siempre buscaba y siempre documentaba. 4 años de evidencia guardada en una carpeta en mi laptop y respaldada en 3 lugares distintos. Fotos, capturas de pantalla, fechas y horas. Una línea de tiempo de cada promesa rota que mi hermana había hecho mientras mis padres miraban hacia otro lado. La advertencia del doctor del hospital, ahora laminada y guardada en una caja fuerte, a prueba de fuego que compré con mi propio dinero. Sabía exactamente lo que estaba construyendo. Solo necesitaba el momento correcto para usarlo. Mis padres le habían contado a la familia extendida una historia completamente distinta de la que yo había vivido. Según ellos, Sloan tuvo un susto de salud 7 años antes y se recuperó maravillosamente. Una cirugía, una donación, una recuperación milagrosa. Nunca mencionaron la segunda cirugía, nunca mencionaron las complicaciones, nunca mencionaron que su hijo casi murió en una mesa de operaciones a los 17. Reescribieron la historia y yo era el único que conocía la verdad, pero ya estaba cansado de ser el único. Entonces llegó la invitación, la fiesta del cumpleaños número 24 de Sloan, una gran celebración en casa de mis padres. Toda la familia extendida estaría ahí. Tías, tíos, primos que no había visto en años. El nuevo novio de Sloan también estaría ahí, Elliot. Habían estado saliendo por 6 meses, y según mi madre, él era el indicado, venía de dinero. Entonces llegó la invitación, la fiesta del cumpleaños número 24 de Sloan, una gran celebración en casa de mis padres. Toda la familia extendida estaría ahí, tías, tíos, primos que no había visto en años. El nuevo novio de Sloan también estaría ahí, Elliot. Habían estado saliendo por 6 meses, y según mi madre, él era el indicado, venía de dinero, tenía un buen trabajo, pensaba que Sloan era perfecta. No tenía idea de con quién realmente estaba saliendo. Todos reunidos para celebrar a la chica milagro que había sobrevivido a una falla hepática. Mi primer instinto fue decir que no. Tenía exámenes finales próximos, tenía trabajo, tenía 100 excusas listas, pero luego vi la lista de invitados y me di cuenta de algo. Cada persona a la que mis padres le habían mentido estaría en una sola habitación. Mis abuelos, que me habían dado un fondo universitario que fue robado. Mis tías y tíos, a quienes les habían contado la versión suavizada. Mi tía Diane, la cirujana que había estado trabajando en el extranjero durante 5 años y no tenía idea de que jamás hubo una segunda cirugía. Y Elliot, el novio de Sloan, que pensaba que estaba saliendo con una adulta responsable en lugar de una adicta que casi había matado a su hermano 2 veces. Este era mi momento. Esta era la audiencia que había estado esperando. Llamé a mi tía Diane 2 semanas antes de la fiesta. Gabriel, ¿está todo bien? Necesito preguntarte algo, dije. ¿Cuánto sabes sobre los problemas de hígado de Sloan? Silencio del otro lado. Sé que tuvo un susto de salud cuando tenía 17, dijo Diane lentamente. Tu mamá dijo que le donaste tejido de hígado para salvarla. Dijo que fue algo de una sola vez y que todos se recuperaron maravillosamente. Esa no es toda la historia, dije. Hubo una segunda cirugía cuando yo tenía 17. Las complicaciones casi me matan, y el doctor me dijo que una tercera donación sería fatal. Lo tengo por escrito. ¿Qué? Mamá y papá han estado mintiéndole a todos durante 7 años. Tengo pruebas, registros médicos, fotos, una línea de tiempo de cada vez que Sloan ha estado bebiendo, todo. Diane se quedó callada por un largo momento. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque ya estoy cansado de ser el secreto de la familia en la fiesta de cumpleaños de Sloan. Voy a mostrarle a todos la verdad. Voy a mostrarles las cicatrices. Voy a mostrarles la evidencia y me voy a asegurar de que todos en esa habitación sepan exactamente lo que mamá y papá han estado escondiendo. Gabriel, eso va a causar una escena enorme. Bien, dije. Quiero una escena enorme. Quiero que todos vean. Otra pausa. Luego la voz de Diane volvió diferente, más dura. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que estés ahí. Necesito una cirujana en la habitación que pueda confirmar que lo que estoy diciendo es médicamente correcto. Necesito a alguien con autoridad que me respalde cuando mamá y papá traten de minimizarlo todo. Ahí estaré, dijo Diane. Pero Gabriel, tú eres quien tiene que hacer esto. Tú eres quien tiene que ponerse de pie y decírselo. Yo puedo confirmar los hechos, pero esta es tu historia. Tienes que ser tú quien la cuente. Lo sé, dije. He estado esperando 7 años para contarla. Hicimos un plan. La fiesta era un sábado a finales de abril. Manejé la noche anterior y me quedé en mi habitación de la infancia, que todavía tenía pósters de lucha libre en las paredes y una fila de medallas colgando de la puerta del closet. Restos de un sueño que murió en una mesa de operaciones 7 años antes. Apenas dormí. Repasé todo en mi cabeza. La carpeta con toda mi evidencia ya en mi auto. Las fotos en mi teléfono organizadas por fecha. La copia laminada de la advertencia del doctor en mi chaqueta. El discurso que había estado ensayando durante semanas. Esta vez yo tenía el control. La mañana de la fiesta, ayudé a mi mamá a poner las decoraciones.
globos, serpentinas, una manta gigante que decía «Feliz cumpleaños número 24, Sloan». Ella charlaba sobre el catering y la lista de música, y lo emocionados que estaban todos de ver a Sloan también. «De verdad ha cambiado su vida», dijo mientras arreglaba flores. «Ha sido tan responsable, tan madura. Estoy tan orgullosa de ella». Asentí y seguí colgando serpentinas. Pensé en las fotos en mi teléfono del mes pasado. Sloan en un bar con sus amigas. Sloan haciendo shots en un club. Sloan tan borracha que apenas podía sostenerse en pie. Responsable, madura, ¿verdad? Ha estado hablando de que Elliot le propondrá matrimonio, continuó mamá. ¿Te imaginas a Sloan casándose? Es un joven tan agradable. Viene de una buena familia. Van a tener hijos hermosos. Pensé en Elliot, en cómo no tenía idea de en qué se estaba metiendo, en cómo mis padres probablemente ya le habían contado la versión de una sola cirugía, en cómo descubriría la verdad esa noche junto con todos los demás. Qué bien, mamá, dije. Me alegro por ella. Los invitados empezaron a llegar alrededor de las 3. Tías y tíos que apenas reconocía. Primos que habían crecido desde la última vez que los vi. Y Elliot, el novio de Sloan, con una camisa impecable y una sonrisa que decía que pensaba haberse ganado la lotería con mi hermana. Todos abrazándose y riendo y contando historias sobre Sloan, la hija dorada, la chica milagro, la que había sobrevivido contra todo pronóstico. Nadie mencionó cómo sobrevivió. Nadie mencionó las 2 cirugías. Nadie me mencionó a mí. Me fui a la esquina de la sala y me quedé ahí. Diane llegó alrededor de las 4. Abrazó a mis padres. Hizo charla trivial con los familiares y eventualmente se acercó a mí. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Estoy listo. ¿Cuándo? Durante el brindis de papá. Siempre da un gran discurso sobre lo orgulloso que está de Sloan. Ahí es cuando lo hago. Diana sintió. Estaré aquí mismo. Observé a Sloan trabajando la sala. Era buena en esto, encantando a todos, haciéndolos reír. Elliot estaba pegado a su lado, mirándola como si fuera una especie de heroína, aceptando cumplidos y felicitaciones como si los mereciera, como si hubiera hecho algo impresionante con solo seguir viva. También estaba bebiendo, no vino, whisky, vaso tras vaso de la barra que mis padres habían montado en la esquina. La vi rellenar 3 veces en la primera hora. Nadie más pareció notarlo, o quizás lo notaron y no les importó. Saqué mi teléfono y tomé una foto discretamente. Solo otra pieza de evidencia, un clavo más en el ataúd. Cuando su vaso volvió a estar vacío, me encontró la mirada al otro lado de la sala y sonrió. Levantó su vaso en un brindis burlón, articuló las palabras: «Salud, hermanito». Luego se volvió hacia Elliot y se rió de algo que él dijo. Mi padre golpeó su vaso con un tenedor. La sala quedó en silencio. Este era el momento. Si pudiera tener la atención de todos, dijo papá con una gran sonrisa. Me gustaría hacer un brindis por la mujer del momento, mi hija, mi milagro. Se lanzó a su discurso, el mismo discurso que daba cada año. Lo orgulloso que estaba de Sloan, cuánto había superado, cómo toda la familia se había unido durante su susto de salud 7 años antes. Casi la perdimos, dijo papá, su voz quebrándose con emoción ensayada. Pero gracias a la medicina moderna y el amor de esta familia, salió adelante. Y mírenla ahora, sana, feliz, a punto de empezar una vida hermosa con este joven maravilloso, señaló a Elliot, quien sonrió y apretó la mano de Sloan. Así que levanten sus copas por Sloan, mi hija. Mi héroe, la persona más fuerte que conozco. Di un paso adelante. Tengo algo que agregar. La sala quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron hacia mí. La sonrisa de papá se congeló en su cara. «Gabriel», dijo mamá bruscamente. «Ahora no». «Sí, ahora». Caminé al centro de la sala. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era firme. Papá olvidó mencionar algo en su brindis. Olvidó mencionar que Sloan no salió adelante gracias a la medicina moderna. Salió adelante gracias a mí. Miré alrededor a todas las caras confundidas. A mis abuelos, a mis tías y tíos, a Elliot, que me miraba con los ojos muy abiertos. Doné parte de mi hígado para salvar a Sloan cuando tenía 14 años. Papá mencionó eso. Lo que no mencionó es que lo volvía a hacer cuando tenía 17. 2 cirugías, 2 donaciones, 2 pedazos de mi cuerpo que le di a mi hermana para que pudiera vivir. Murmullos recorrieron la sala. Mi abuela se puso la mano sobre el corazón. «¿2 cirugías?», preguntó el tío Greg. «Solo escuchamos de una. Eso es porque mamá y papá les mintieron». Sloan se adelantó. Su cara estaba enrojecida por el whisky, pero su voz era firme, controlada. El encanto seguía ahí, solo dirigido en otra dirección ahora. «Ok, espera», dijo. Levantó las manos como si estuviera calmando a una multitud. «No exageremos esto. Sí, hubo 2 cirugías, pero la segunda fue menor. Una pequeña complicación del primer procedimiento. No fue algo tan dramático». Miró alrededor de la sala con una sonrisa practicada. «Mi hermano siempre ha sido un poco dramático. Todos saben cómo es. ¿Recuerdan cómo lloraba por perderse la práctica de lucha libre? Misma energía». Algunos familiares se rieron nerviosamente. Podía verlos queriendo creerle, queriendo que esto fuera un malentendido en lugar de una catástrofe. «Entonces muéstrenles», dije. Me levanté la camisa. No del todo.